Esta mañana tendrá lugar acá en Montevideo la 65ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, con la firme posibilidad de que se apruebe el texto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Después de algunas horas de suspenso, finalmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó efectivamente a Uruguay. Era una posibilidad, pero no estaba confirmada. Bueno, llegó para participar del encuentro de hoy, y eso en el gobierno fue interpretado como una buena señal para la culminación de las negociaciones. Von der Leyen se reunió ayer por espacio de 25 minutos con el presidente Luis Lacalle Pou en la torre ejecutiva. Junto al mandatario uruguayo estuvieron el canciller Omar Paganini y la ministra de Economía, Azucena Arbelich. Al terminar esa audiencia, Paganini informó que se llegó a un texto de común acuerdo entre la Unión Europea y los miembros del Mercosur. Dijo que para hoy se espera dar una buena noticia. Se pudo conversar sobre los avances en la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el valor que tiene no solo desde el punto de vista económico para los países de ambos lados, es un mercado que juntaría a 800 millones de personas, sino también el valor político en un momento en el que el mundo se está fragmentando, mostrar la posibilidad de integrar regiones que tienen en común mucha historia, mucha cultura, muchos valores, principalmente la defensa de la democracia. Vamos a un primer análisis de esta expectativa, coloquémosla en ese término, ¿no? Expectativa. Estamos con Marcel Vaillant, experto en comercio internacional. Marcel, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu sentimiento después de tantas entrevistas que hemos hecho a propósito de las alternativas, las idas y venidas de estas negociaciones? Hoy, ¿con qué palabra describirías la situación? Bueno, efectivamente es totalmente, creo que altamente verosímil que se firme el fin de la negociación, y lo cual nos va a llevar a una situación similar a la que estábamos en 5 años atrás, en el 2019, donde también se firmó el fin de la negociación, que no fue tal, ¿no? Porque quedaban algunos aspectos, como el tema de indicaciones geográficas, y eso, entre otras cosas, enlenteció todo. Y en el 2023, en mayo, estaba todo el tema de los nuevos requisitos ambientales, y la Unión Europea, la Comisión, entregó una adenda, y bueno, 2 años después se llega a este fin. No tengo el contenido de lo que se terminó acordando, pero según lo que he escuchado de distintas personas que han estado participando, Europa en estos 2 años, sobre todo en este último periodo reciente, bajó todas sus exigencias en los requisitos en materia de políticas de mitigación del cambio climático y su monitoreo, a solamente el cumplimiento de lo ya acordado en el Acuerdo de París. Y al mismo tiempo aceptó algunas reversiones menos liberalizantes, en particular para Brasil en compras gubernamentales, y creo, esto no estoy seguro, un relajamiento también en el anexo de eliminación de impuestos a las exportaciones de Argentina. Es decir, que tuvimos 5 años para hacer esto. Creo que el motivo fundamental, o por lo menos parece así, por el cual la Unión Europea, la Comisión, voy a decir, no es la Unión Europea, es la Comisión Europea. Sí, hay que andar con cuidado en los términos. La Comisión Europea, que es en definitiva la que está embanderada y en cierta medida se está jugando la ropa, su presidenta, y el propio ámbito institucional que ha estado erosionado en lo que significa la delegación de la capacidad de poder tener la capacidad de negociar este tipo de acuerdos, ¿no? Porque ahora viene otro proceso. Ahora hablamos de eso, pero volviendo a lo que empezabas a desarrollar allí,
¿Por qué? ¿Por qué ahora sí es posible o sería posible la firma? Bueno, primero porque los negociadores llegaron a ese acuerdo, eso es un hecho, y la voluntad de la Unión Europea de poner todas esas trabas que habían puesto, que eran para algunos casos, para algunos países inaceptables, no para el caso de Uruguay, que no tenía dificultades en firmar esa adenda. La victoria de Trump en Estados Unidos aparentemente dejó la gran posibilidad de Europa en un escenario que lo ve complicado, de terminar de poder consolidar este eje atlántico, que es algo, que es una aspiración, digamos, eterna, europea, y que las oportunidades que da el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, a pesar de su formato medio maltrecho, no es un acuerdo de integración profunda, no integra un montón de disciplinas, pero es un paso en la integración de esta zona, que es una zona ultra protegida, y un mercado continental como el brasilero, con la Unión Europea, es decir, les da unas oportunidades a ciertos sectores manufactureros europeos que están con problemas, en particular en Alemania, también en España, que son los que han impulsado de esa forma y le han dado el apoyo político total para que la Comisión tome este camino. Uh-huh. Así que, por un lado, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos es un factor que está de por medio. Definitivamente. Porque recordemos, Donald Trump amenaza a los productos europeos con una serie de aranceles, ¿no? Ahí hay un problema para Europa en el horizonte. Sí, y lo valioso que es para uno de los hubs, digamos, de producción manufacturera. En ciertos sectores Europa sigue teniendo relevancia e importancia como productor propio, como organizador de cadenas globales. El tener un acceso preferencial a un mercado tan protegido como el de los países del Mercosur vale mucho, ¿no? No es lo mismo entrar a mercados abiertos en donde uno está compitiendo con otros, o que son sectores o áreas que tienen muchos acuerdos con muchos, que a uno en donde, fíjate tú que el Mercosur se habla de los acuerdos de libre comercio, tiene solamente un acuerdo notificado a la Organización Mundial de Comercio por el artículo 24 del GATT, es decir, un verdadero acuerdo, que es el acuerdo con Israel. Uno. Este sería el segundo. Ajá. Bueno, está el de Singapur, que no sé, que lo estarán por notificar ahora, no creo que no terminó de ratificarse, y serían ahí 3. Entonces eso para el otro, digamos, para el que hace el acuerdo, es algo extremadamente valioso, ¿no? Sí, veía que este acuerdo va a permitir a las empresas europeas saltearse unos 4.000 millones de dólares en aranceles que aplica el Mercosur, beneficiada sobre todo la industria automovilística, a la que hasta ahora se imponen tasas de 35%, la industria de maquinaria, que tiene aranceles acá de 14 a 20%, la industria química con aranceles de 18%, la farmacéutica con 14%. Pero no solo, ¿no? También, bueno, sectores como el textil, el calzado, vinos, licores, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la apertura, es una buena noticia para el Mercosur. De un punto de vista mercantilista, es un acuerdo muy un poco balanceado, en el sentido que el acceso que Europa le da en los sectores de ventajas comparativas evidentes, equivalentes a los de manufactura de la Unión Europea, son muchísimos menores, ¿no? Ahora, ¿y hay otros factores de por medio en el plano geopolítico, aparte de esto de la inminente instalación de Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que puede traer de cambios en el tejido de los acuerdos comerciales en el mundo? Está también, mencionan algunos analistas, la influencia creciente de China en América Latina. ¿Hay que compensar eso? Sí, sin duda. Digo, está lo de Estados Unidos, sí, claro, todo esto está jugando todo al mismo tiempo, pero eso yo, más que en el plano del tema de la geopolítica, se puede analizar también en el plano estrictamente comercial. Sí, claro. Digamos, China, la mayoría, muchos de los países de la región se han orientado a vender a China, que es el que compra, y el que compra es el que vende, y se ha dado esa integración comercial que viene de hace mucho tiempo, y bueno, los europeos ahora van a tener un punto de apoyo. Digo, todo lo tenemos que poner en conjetural, porque de nuevo, estamos en el 2019, es decir, que esto es como
esos jueguitos que yo juego con mis nietos de la carrera de serpientes, caíste en este casillero, vaya 10 para atrás después, vuelva para adelante. Hemos hecho un poco ese juego. Y ahora viene otro nuevo. Romina, ¿ibas por ahí tú? Sí, Marcel, te quería consultar, a ver, según lo que nos decían fuentes de la Unión Europea, o sea, en 2019 sobre todo se había cerrado la parte comercial, ¿no? Y ahora aparentemente habría un paso más, ¿no? Porque estaría cerrado también la parte política y de cooperación, que también son importantes, ¿no? Sí, pero eso no sé, un vocero europeo, digo. A ver, esos pilares, tiene 3 pilares el acuerdo, pero el complicado para ratificar va a ser el comercial. El otro va a ser complicado del punto de vista del farragoso procedimiento y puede ser, en cierta medida, pueden ser utilizados en función de cómo sea el proceso europeo de ratificación, que es un proceso bastante complicado, como un mecanismo para trabar al otro, digamos, donde juegan los intereses de economía política, de la política comercial más duro, que es el estrictamente comercial. Uh-huh. Es decir, porque este es un acuerdo de asociación estratégica que tiene 3 pilares, ¿no? El de cooperación, diálogo político reforzado, derechos humanos y el comercial. Y esos 3, si van juntos como paquete, tienen que pasar por todos los parlamentos europeos. Bueno, quería preguntarte eso. A ver, siempre sí. cuando pensamos en este acuerdo, siempre un obstáculo ha sido, ¿no?, la posición de Francia. Ahora, sí. En los análisis aparecen 2 situaciones bien distintas, ¿no? Como que tiene que ser, por un lado, hay quienes mencionan que tiene que ser confirmado por todos los parlamentos europeos y que un posible veto o una no aprobación hace caer todo el acuerdo, y hay otros análisis que dicen que no, ¿verdad? Que solo con que sea ratificado por al menos 15 de los 27 países de la Unión Europea, entonces tendría una mayoría en el Parlamento Europeo y por lo tanto no habría inconveniente. A ver, ¿podemos aclarar eso? Sí, el procedimiento es así. Si no hay separación y no hay fragmentación del acuerdo y va como paquete, eso tiene que pasar por todos los parlamentos. Si se genera el mecanismo de la separación, el split, digamos, de la parte comercial, que no es una práctica novedosa, es la práctica usual que utiliza la Comisión en las decenas de acuerdos comerciales que tiene Europa con otros países y con acuerdos que también son complicados y tienen esta estructura parecida a la del Mercosur. El procedimiento de la separación implica primero que se aprueba la separación. Entiendo, que habría que confirmarlo con un europeísta, de que ahí todos los presidentes tienen que firmar la separación, y esa es la primera bala que tiene Macron, que es autorizo o doy lugar a que se lleve ese camino. Y el segundo es que eso va al Consejo Europeo, y en el Consejo Europeo se vota, y la votación en el Consejo es ponderada por población y producto, ¿no? Entonces, se podría vetar el acuerdo en el Consejo y no aprobarse este fast track, esta aprobación rápida de la parte comercial separada del resto, según una calculadora que veíamos ayer con unos colegas del Consejo Europeo. Sí, Francia, Irlanda, Austria, Polonia y Italia, esos 5, se opusieran. Ahí tienen poder de veto. Que son los más reticentes por ahora, sí, ¿no? Porque esto del número de los países no es estrictamente correcto, ¿entendés? Porque no valen lo mismo todos los países. Claro. Pero ese escenario sería, hasta ahora, de los 5 que dije, los 4 primeros ya han manifestado que están en contra del acuerdo, ¿no? Sí. Italia ha tenido posiciones más ambiguas, menos claras. Depende a qué ministro escuchás lo que dice. Y esa es un poco la situación de los próximos meses. Pero además de eso está el contexto y el escenario digamos, de resistencias civiles en Europa de los agricultores y sus enormes capacidades de movilización en muchos países, incluso en aquellos que están totalmente a favor, ¿no? Sí, claro, el sector el rubro agrícola se resiste. El sector en muchos, y
Y bueno, esas acciones, digamos, las repercusiones políticas que luego tengan. Es decir, que la situación hay posibilidades, creo que se lanzaron a esto porque midieron vieron la ventana y la posibilidad y la ventaja enorme que tiene para Europa lograr suscribir el acuerdo, pero va a ser complicado. Uh-huh. Ahí está, por eso que estás explicando es que sos cauto en este entusiasmo entonces que hay. Digo porque ya hemos conocido, ¿no? Ya se han dado festejos. Hacerlo. Pero no, sí. Bienvenido el acuerdo, digo. Sí, sí, te entiendo, claro. Bienvenido para la Unión Europea. Para el Mercosur tiene cosas, es increíble lo que... Esto aparte nos va a hacer aprender el hecho de que todos esos temores de los acuerdos con terceros y que nos tenemos que... entre nosotros, va a cambiar. El Mercosur es una zona de libre comercio incompleta que no tiene metido adentro el sector automotriz. Vamos a tener un acuerdo de libre comercio en un determinado plazo en el automotriz y no hay zona de libre comercio entre nosotros en el Mercosur. Claro. ¿Me siguen? Hay 5 acuerdos automotrices. Digo, no, hay 2 de Uruguay, el de Argentina con Brasil y lo de Paraguay con Argentina y con Brasil. Es decir, son 5 acuerdos. 5 comercio administrado en el sector automotriz. Así funciona el comercio automotriz en el Mercosur. Vamos a tener libre comercio con la Unión Europea, pero entre nosotros es absurdo. Vamos a tener que hacer un programa para sumar el sector automotriz al acuerdo del Mercosur. Sí, sí, está claro que esta posibilidad solo nos tiene que hacer ayornarnos, ¿no? Como bloque. O es un sacudón, claro. Es un sacudón para todas las estructuras y las disciplinas y los mecanismos de cumplimiento, para todo el sistema institucional que hasta ahora el Mercosur funciona como un acuerdo de facto, es decir, y los acuerdos de facto funcionan en función de los poderes de negociación de las partes. Todo se negocia, todo se... ¿no? Miremos ahora, este año, 2024, Uruguay tiene problemas para vender leche en polvo a Brasil, a 30 años de Europreto. Sí, bueno, sí. Y todo como un efecto colateral de las trabas que Brasil le está poniendo a Argentina, que empezó a montar sus máquinas exportadoras en el sector agrícola y ya está teniendo problemas también. Más allá de esto que señalás, ¿no? De esta cautela entonces por todo lo que falta, está claro que los beneficios o en todo caso digamos la parte tangible del acuerdo se vería mucho después entonces, o sea, falta mucho tiempo. En caso de que se concrete, falta mucho tiempo. O podrían, te consulto porque también hay quienes señalan, que podría entrar a regir y después La otra vez decían que estaba todo arreglado el split y empezaron a decir de que iban a agregar una side letter. Te digo lo que pasó en el 2020, estaba la pandemia y todo esto, pero en el 2020 dijeron, está toda la fiesta del 2019, Macri en Hub, no sé si se recuerdan, hay un G20 en Tokio, estaba Macri, con Mar, lo abrazaban. Sí, se dio aquel festejo, que todos recordamos. Todos recordamos, después vino, los europeos a marzo del 20 empezaron a decir, no, pero vamos a agregar una side letter, no, pero no están las listas de indicaciones geográficas, no, pero que hay que hacer toda la traducción de los textos legales, y el tiempo empezó a pasar, ¿sí? Y eso, atrás de eso, había otras dificultades, ¿no? Entonces, el problema también en esta negociación y en toda la información que se ha brindado al público es lo confusa y la falta de transparencia fundamental que ha tenido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir lo que ocurrió después del 2019, que aparezcan otras cosas, otros elementos que ahora no se mencionan, pero si no fuera así, el trámite de la verosimilitud política de si la Comisión sigue para adelante con toda esta fuerza con la cual está viniendo en estos últimos meses, yo creo que se podría resolver esto en el primer o segundo semestre del 25, ¿no? Uh-huh. Pero no, eso sería lo que yo creo que podría ocurrir si ya se empieza a dilatar más,
voy a decirlo de manera un poco vulgar, pero difícil que el chancho chifle. Si empieza a demorarse, va a ser cada vez, cada día, cada mes adicional, la verosimilitud de que se pueda aprobar va a decrecer. Marcel Bayant, doctor en Economía, experto en Comercio Internacional. Muchísimas gracias, Marcel, como siempre. Quedamos atentos a ver y expectantes a ver qué ocurre entonces en la jornada de hoy y cómo sigue la cosa entonces en los próximos días. Un abrazo. Bueno, que estén bien, adiós. Gracias, chau, chau.